Florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más de este programa Ojo con la Cultura. Una secuencia, un capítulo especial. Esta es la segunda parte que Ojo con la Cultura ha dedicado a conmemorar los 500 años, que podríamos llamar de celebración o también de conmemoración, de encuentro entre dos culturas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar esta preciosa conferencia dictada por el doctor Juan Marchena. Hoy día nos acompaña un grupo de académicos, de historiadores, que tienen que ver con distintas calidades con respecto a sus profesiones y oficios, especialistas. Yo quiero saludar en primer lugar al director del Museo de Castro, Felipe Montiel Vera, amigo nuestro, amigo personal, que ya ha compartido con nosotros en reiteradas ocasiones, pero que en esta ocasión también, en esta oportunidad, ha querido sumarse para poder precisar su visión particular con respecto a lo que es esta conmemoración de los 500 años. Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación, por supuesto, de Polar Comunicaciones y tu programa Ojo con la Cultura. Saludar también a los amigos presentes, a Gonzalo Aravena y Alejandro Orellana, para dialogar, para conversar un momento, ¿cierto?, grato sobre un tema tan particular como este viaje, este ícono mundial que es el viaje de Magallanes Elcano. Y por supuesto aprovechemos también de este momento de saludar al licenciado en Historia, Alejandro Orellana. ¿Cómo estás, Alejandro? Ya, micrófono. Tiene el micrófono cerrado. Ahí sí. Ahí sí, Alejandro. Hola a todos, buenos días. Gracias por la invitación para conversar sobre este interesante tema. Nos acompaña también Alejandro Felipe, no sé si estará con nosotros o se habrá conectado ya, el doctor Gonzalo Aravena. Si estará por allá, si no... Sí, bueno, buen día. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Día. Muy bien, buen día, Felipe, buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y encantado de conversar sobre este tema tan importante y apasionante. Gonzalo, ¿cuál es la visión que tú tienes como doctor con la especialidad de haber estado allá en la Universidad de Olavide en Sevilla? ¿Cómo se ha visto, y en tu rango además de curador de ahí del Museo de Sitio de Niebla, ahí en Valdivia? ¿Cómo ves tú todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo ves esto que ha pasado con respecto a los 500 años? ¿Cuál es la mirada que tú tienes? ¿Qué es lo que se interpreta desde allá con respecto a esto que pasa o que ha pasado acá en torno a los 500 años? Sí, claro, yo creo que la conmemoración pilló a todo el mundo en una situación que no esperaba. Evidentemente la pandemia modificó todo, ¿no? y conmemoración de los 500 años del viaje de Magallanes también. Sin embargo, se han establecido varias instancias virtuales, las redes académicas han funcionado también, y desde distintas partes del mundo el tema ha aflorado y se han realizado actividades conmemorándolo. Yo creo que sí se ha dado un paso importante y me parece que es bueno que eso suceda en tratar de si bien el viaje de Magallanes, la importancia es mucho más allá del personaje. O sea, no es que se esté conmemorando a Hernando de Magallanes,
por un lado sí, obviamente pues dirigió la expedición, una parte al menos, antes de que lo mataran, pero me parece que lo relevante de esto, y lo relevante para la historia y para la humanidad, es que nos habla de que el planeta era agua, ¿ya? De que cuando se navega el mundo y cuando se hace un viaje de ese nivel, es por primera vez que el planeta completo entra en un circuito, y un circuito que es marítimo. Entonces nos damos cuenta que el planeta no era tierra, sino que el planeta era océano, ¿ya? Y eso sí que es algo súper relevante, independiente de todo, porque obviamente el viaje de Magallanes trajo consecuencias negativas, las poblaciones originarias, hay un tema ahí que es imposible desconocerlo, pero cuando uno trata de hacer la mirada en la larga duración, una mirada más bien desde una perspectiva histórica global, se da cuenta que sí es un hito sumamente relevante, porque hasta el día de hoy vemos sus consecuencias. O sea, hay un antes y un después del 1520. Por supuesto, la cantidad, es como cuando uno se pone a pensar más o menos en la década del 60 del siglo XX, en esta carrera espacial, ¿no? Como todos los descubrimientos científicos, incluso el Internet que estamos utilizando ahora, proviene de este primer impulso de tecnología. Bueno, lo mismo pasa en la década entre 1490 y 1530, más o menos, mucho desarrollo tecnológico y que se ve beneficiado al mundo completo. Entonces, son muchas las aristas, y yo creo que en realidad me da la impresión de que sí ha existido este matiz de tratar de salir un poco, de pensar solo en el personaje y pensar más bien en lo que significó el viaje. Y yo creo que lo de pensar un planeta lleno de agua es súper relevante. Oye, Gonzalo, tú planteaste dentro de esta conversación el tema de los pueblos originarios. Tú sabes que es algo que está, de inmediato se entra a la polémica de que la llegada de Magallanes acá inicia esta lucha, algunos le llaman el exterminio, el genocidio, ¿ya? La llegada de Magallanes acá iniciaría también el genocidio de los pueblos originarios. Yo no sé qué comparten ustedes, cuál es la mirada que tienes tú, Gonzalo, Alejandro, Felipe. Bueno, yo mira, particularmente quiero partir primero agregando algún otro punto de vista a lo que planteó Gonzalo. Lógicamente, como todos saben, ¿cierto? Este viaje alrededor del mundo significó también la apertura, a abrir un poco el espacio, abrir la humanidad, la llegada de todos los productos de Oriente hacia Europa, que cambió también gran parte del mundo europeo. Yo creo que también ahí hay un mundo que se abre con la llegada de Magallanes, y nosotros pasamos a quedar en el gran circuito mundial del mundo, que pasó por mucho tiempo por Magallanes y por Hornos, que eso también no hay que negarlo, hasta 1914, cuando se abre el canal de Panamá. Entonces, obviamente es igual, si tú lo tomas, ¿cierto? Es la expansión del capitalismo inicial, porque en el fondo esta expedición fue financiada, ¿no es cierto?, por capitalistas, por gente de dinero, ¿no?, por comerciantes. Eso igual es bueno decirlo. Y lo otro, claro, el resultado después de la expedición, cuando uno puede juzgarlo al calor de la historia, decir, mira, 300 años después pasaron cosas, porque pasaron 300 años después. Uno no puede, digamos, culpar esa situación, por ejemplo, directamente a la expedición de Magallanes y Elcano. Nunca fue su intención tampoco. Y estos hechos deleznables, estos hechos criminales contra la cultura originaria, se cometieron durante la República de Chile, durante el periodo republicano. No es una cuestión que pasa durante los viajes de estos personajes. Mira, sin más que decir, por ejemplo, todo lo que se habla del genocidio de la Araucanía, por ejemplo, ocurre después, justamente después de la Guerra del Pacífico, terminada la Guerra del Pacífico, cuando los contingentes, ¿cierto?, militares quedan acantonados en Santiago, no tienen pega, y el Estado decide ir a pacificar, entre comillas, la Araucanía con Cornelio Saavedra. Entonces, yo creo que hay que ser justo igual en esa medida, entender que sí, claro, tuvo una consecuencia, pero una consecuencia que viene a suceder 300 años, 3 siglos después, con la acción de una república que no estaba en sintonía con esa situación, y que creo que todavía no lo sigue estando, porque hasta el día de hoy seguimos reclamando, el pueblo sigue protestando, sigue exigiendo un trato distinto, no solamente para el mundo originario, sino que para toda la gente. Quedó demostrado con las elecciones que se dieron hace unos días atrás. Entonces, yo creo que hay que ser justos con eso. La expedición trajo una consecuencia, sí,
pero no podemos culparle de todos los males que pueden ocurrir o que ocurrieron siglos después. ¿Es el Estado entonces el responsable de lo que pasó con este genocidio que tú acabas de mencionar en la zona de la Araucanía y después lo que ocurrió acá con los pueblos originarios, en definitiva? Alejandro, estamos en la época de la República, si fue durante la época republicana del Estado chileno. O sea, no cabe qué duda cabe. Incluso es más, mira, los españoles se fueron de Chile en 1826, que fue cuando, después de la anexión de Chiloé anexado en 1826, y los españoles se dio la oportunidad de irse, muchos se fueron, otros se quedaron, ¿cierto? Los que eran peninsulares, estoy hablando, ¿no es cierto? Españoles peninsulares, bueno, 1826, imagínate. Entonces yo creo que hay que ser ponderado, hay que juzgar en su justa medida esta gran expedición y hacerlo con la frialdad que requiere el momento. O sea, igual es un ícono histórico por donde se le mire, y eso es innegable también. Alejandro. Bueno, yo creo que el tema de los pueblos indígenas para la historia del continente americano en su conjunto, no solamente para el caso chileno, sino desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, siempre ha sido complejo. La relación que ha tenido, digamos, desde la conquista hasta el día de hoy, principalmente porque van a ser en la época de los estados ya independientes, cuando estos estados se van extendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos con la conquista del lejano oeste, en el caso de Argentina con la guerra del desierto, con el general Julio Argentino Roca, que básicamente ahí lo que se hace es conquistar y anexionar todas las pampas del lado de Neuquén, Río Negro, toda esa parte, anexionarlas, digamos, al gobierno de Buenos Aires, porque eran consideradas tierras que estaban desperdiciadas, que estaban tiradas ahí, que había que arrebatarle a los pueblos indígenas y establecer ahí colonias o establecimientos comerciales. Algo parecido sucede también en la Araucanía, porque en la época de la pacificación, tanto en la primera etapa, 1860, y después de la Guerra del Pacífico, 1880, donde se produjeron las últimas batallas de la Guerra de Arauco, donde las tribus mapuches se enfrentaron con lanzas al ejército chileno que venía con ametralladoras. Y era básicamente para establecer ahí colonias y haciendas para la explotación del trigo. En esa época, hoy en día es las forestales. Y en el caso del extremo sur del país, bueno, la historia conocida, ¿cierto?, que producto de la ocupación territorial había que explotarlos comercialmente, y el recurso que se utilizó fueron las ovejerías, las grandes estancias, y lamentablemente los grandes estancieros, los dueños de las grandes compañías, los bandos medios, veían a los indígenas como un estorbo que había que sacar del lugar, simplemente. Y claro, aquí ya estamos hablando de la República, y lamentablemente la República en esos años, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, era una república oligárquica, era una república dominada por la oligarquía parlamentaria, que poco y nada interés tenía con el propio pueblo chileno o pueblo indígena. Para ellos el referente siempre fue Europa, fue Francia, era la civilización, y todo lo que no era civilizado simplemente era barbarie y había que exterminar. Civilización y progreso. Claro, y no es algo, digamos, que nosotros compartábamos ni nada, pero era lo que se pensaba en la época. Siglo XIX. Claro, y los indígenas eran vistos como símbolo de atraso y barbarie que había que simplemente sacar de lado o reducir su dominio territorial, considerando también de que los indígenas no tienen una noción de propiedad privada ni de soberanía, que sí está, digamos, hasta el día de hoy instalada en la mentalidad occidental, ¿cierto?, de control del territorio y sacarle un provecho económico a esos territorios. Los indígenas lo que hacen hasta el día de hoy es simplemente tomar lo justo y necesario que necesitan de la tierra, y no verlo como un objeto que se le puede explotar y hasta el agotamiento.
Entonces, lamentablemente, bajo esa visión, el Estado, la República en su conjunto, no hizo absolutamente nada para detener el exterminio, más allá de los intentos, digamos, podríamos decir, bueno, tú conoces más, tú eres de la zona, los intentos, digamos, que hicieron los sacerdotes salesianos de hacer registros, de tratar de hacer reducciones, de tratar un poco de rescatar dentro de todas las limitaciones y los prejuicios de la época. Siempre hay que tener en cuenta de que uno no puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Eso no significa justificar, sino que dentro de todo tratar de comprenderlo. Porque de lo contrario, si nosotros juzgamos el pasado con los cánones actuales, o sea, simplemente habría que borrar, es imposible borrar el pasado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no debemos repetir los errores del pasado. O sea, si en el pasado hubo una relación conflictiva con los pueblos indígenas, de cero respeto, cero consideración, hoy en día eso no puede pasar porque sabemos las consecuencias terribles que sucedieron de esa visión autoritaria, podríamos decir. Y también, yo no sé, Víctor, tú que eres de la zona, si alguna vez desde alguna institución oficial, digamos, no sé, alguna universidad, la iglesia o el mismo Estado, los gobiernos, qué sé yo, se ha hecho algún intento de realizar una especie de comisión de verdad, de justicia, de reparación, de investigación de los hechos, digamos, que sucedieron en la época en que estamos relatando, fin del siglo XIX y comienzo del XX, con el exterminio ya del pueblo Selknam y otros pueblos de la zona. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, Gonzalo, Alejandro y Felipe, y la idea es que después vamos a dejar planteado lo siguiente, ¿no es cierto?, a la vuelta, porque da la sensación de que estamos como enfrascados en dos posiciones, aquellos que celebran y aquellos que conmemoran. Los que celebran, ¿no es cierto?, es lo que dices tú, civilización y progreso. Llegó el mundo europeo acá, esto trajo el desarrollo, trajo todo, ¿no es cierto? Y aquellos que están en la vereda del frente, que son los que están diciendo, bueno, aquí vamos a tener que revisar todo porque esto significó la contaminación, la traída, el exterminio de los pueblos indígenas. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que viene a continuación? Les propongo que vayamos a una pausa y a la vuelta retomamos con estos temas en esta segunda edición de Ojo con la Cultura, de esta secuencia especial dedicada a los 500 años. Ya volvemos.